Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pareciera como que Jesús dice, bueno, a ver, para que me entiendan, déjenme darles algo más práctico. Volvió, versículo 7, pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Les quedó claro? Casi pudiera parecer. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos extrayendo de este versículo 9 una mayor profundidad o de mayor claridad de enseñanza, pero el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es evidente que todo lo que está haciendo Jesús aquí está hablando en una temática muy particular. Está ligando dos ideas de la vida real o del diario vivir para estas gentes. Pero lo primero que encontramos, que es el tema de hoy, es que Jesús afirma ser una puerta o ser la puerta. Ahora, usualmente una puerta la ubicamos en medio de una pared o en una parte de una pared, como aquí en aquella pared tenemos 4 puertas, 5 puertas con aquella. Te encargo sonido. Y entonces, o acá tenemos una, que es la salida de emergencia. Pero tenemos entonces esas puertas que usualmente en un hueco en la pared ponemos la puerta. A veces vemos un hueco y decimos puerta, pero si la puerta no tiene puerta, pues no es puerta, ¿verdad? Y de alguna manera entonces tiene un propósito particular. Yo recuerdo que cuando estaba muy chamaco, inclusive mi abuela, que era muy estricta en cuidando qué veíamos en el cine, nos llevó al cine a ver una película de Cantinflas. A la mitad de la película de Cantinflas nos sacó. Tú conoces cómo era mi tita, ¿no? Nos dijo, no, esto no. Y nos sacó. Pero lo que sí recuerdo haber visto, un episodio, una parte de la película, es que el famoso Cantinflas llega a la frontera, quiere cruzar la frontera, y entonces está una puerta con un oficial. ¿Sí? Todos aquellos que son de mi generación dicen, sí, pastor, yo la vi. ¿Sí, verdad? Y si no, vaya bueno, no, mejor no le digo que vaya a ver. Entonces llega Cantinflas y lo único que hay es una puerta, y ahí está una persona, pero no hay barda, no hay nada. Y se llama la atención porque lo único que tenía que hacer Cantinflas era pasar por acá, no necesitaba pasar por la puerta. Y digo, en aquel entonces era curioso, nos reímos un chorro. Ahora usted dirá, ay, pastor, qué bobo. Ay, sí. Pero en aquel entonces era un motivo de risa. Pero las puertas, y aquí yo le puse una, las puertas son de diversos materiales, ¿no? Esta es de madera, y de madera hueca, le llaman de tambor, o no sé cómo se llama, pero y está a punto de caerse, es que no le muevo mucho, pero no es cierto. Pero son de muchos materiales, puede ser de madera, de metal, de cartón. En Japón las puertas son de papel o de tela, fíjese nada más. De alguna manera son, inclusive no solo eso, son de muchas formas y de muchos tamaños. Estaba leyendo, ¿se acuerda el episodio en el libro de los Hechos en donde Pedro y Juan llegan al templo y hay un paralítico ahí? El paralítico estaba tirado en la puerta de la Hermosa. Esa puerta se llamaba Hermosa porque era hermosa. Dicen precisamente que era el estilo arquitectónico corinto, con bronce, con oro, con incrustaciones de plata, inclusive que dicen que medían 25 metros de altura por 23 de ancho. Y se necesitaban, mire, más de 20 personas para abrirla o cerrarla. Imagínense así, vamos, a ver, me ayudan a cerrar la puerta, necesito 10, ciérrele ahí, ¿no? De alguna manera es lo que sucedía. Son puertas, pero ¿de qué servirán las puertas en nuestra vida diaria? Para empezar, son como vías de acceso, nos permiten entrar o salir. Sin puertas, inclusive nuestra vida sería muy complicada. Imagínense que aquí en este santuario solo hubiera ventanas y no hubiera puertas.
¿Cómo haríamos para entrar o salir? Bríncate por la ventana, ¿no? Imagínese nada más, si ahorita con el calor se desaniman muchos y no quieren ni venir, imagínese si los obligáramos a entrar por la ventana, menos, ¿verdad? Pero sería complicada nuestra existencia, ¿verdad? Inclusive puerta, usamos el concepto de puerta también en lenguaje figurado. ¿Cuántas veces hemos dicho, se me abrió una puerta de oportunidad? O Dios, ábreme una puerta, ¿verdad que sí? Y no quiere decir que estamos hablando de una puerta física, estamos hablando en sentido figurado. Jesús también lo estaba haciendo, en sentido figurado. Y hace la afirmación y la reafirma en los versículos 7, versículos 9 de nuestro capítulo 10 de Juan. Pero algo que no puede dejar de llamar la atención, que no podemos dejar pasar así desapercibidos, es cómo liga en esta afirmación Jesús liga un concepto de puerta con otra cosa. Miren lo que dice el versículo 11, Juan 10, 11. Y dice, yo soy el buen pastor. Y dice, bueno, espérame, ¿eres el buen pastor o eres la puerta? Se fija, Jesús, y esto me gusta, ¿sabe qué? Hay un canto que me gusta mucho y lo apropio con Dios, que precisamente el canto dice, habla conmigo, Dios. Y si no te escucho, insiste. Habla conmigo, Dios. Y si estoy lento para entender, jálame de los cabellos, pero de mí no desistas. Y es mi clamor. Yo no se la canto porque no sé cantar, pero estas palabras me las apropié y se las lanzo a Dios y le digo, habla conmigo. Yo sé que me hablas, pero yo quiero más. Habla conmigo. Y yo creo que así es Dios, como diciendo, bueno, no entendiste claramente lo de las puertas, a lo mejor no, déjame ligarlo con una idea más profunda para que juntes dos ideas, la puerta con el buen pastor, y vamos ligando y podemos entonces juntar esta enseñanza de Jesús diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, y Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, porque está hablando de una puerta de ovejas. Y acá está hablando de ser pastor. Quiere decir que tiene que haber una liga entre puerta y oveja, puerta y pastor, ¿verdad? Todo está conectando yo soy el buen pastor con yo soy la puerta de las ovejas. Porque el pastor no se refiere al pastor de la iglesia, se refiere al que cuidaba las ovejas, ¿verdad? Es en ese sentido. Así es que pastores, ovejas, rediles, rebaños, puertas. Está ligándolo, vamos tomando que podemos entonces ahora comprender con más claridad al juntar estos dos conceptos. En aquel entonces había dos tipos de rediles o de rebaños, más que de rebaños, porque el rebaño en sí son las ovejas. Rediles es en donde, ¿verdad? Apriscos o rediles, el lugar como el establo de ovejas, aunque no se llaman establos en las ovejas. Y entonces uno era el que le llamaban comunal. ¿Y de qué se trataba el comunal? Mire, en tiempos en donde había mucha vegetación, estaba húmedo el ambiente, encontraban cercano a su propia ciudad, encontraban la pastura, el pasto, la hierba que comían las ovejas. Entonces en esas épocas del año, los pastores salían, llevaban a sus ovejas a pastar o a comer pasto, y luego al final del día regresaban a su ciudad, a su pueblito. Y entonces ahí metían a todas las ovejas en un solo corral o en un solo aprisco, uno solo, comunal. Es como cuando tienes tu carro, tu cochera en tu casa, pero cuando vas en la calle entras a un estacionamiento y te cuidan el carro. Así, allá en el sur le llaman pensión, ¿no? Cuando se queda en la noche tu carro, ¿sí? No sé si aquí le llamemos así, porque yo no soy de allá, pero sí me doy a entender. De esa manera entonces llegaba un pastor, metía sus ovejas. Venía otro pastor, metía sus propias ovejas, y como las ovejas conocen a su propio pastor, entonces, y había una buena puerta, porque el comunal era un aprisco, un lugar encerrado que había sido edificado con calma, con todos los recursos, y entonces la puerta era una puerta firme. Y entonces lo que hacía falta era un portero el que abriera y cerrara la puerta. No hacía falta puerta porque ya había una puerta de ese redil. ¿Sí me doy a entender? El otro tipo de redil que existía en aquel entonces era que cuando venía la época de sequía, en los tiempos más calientes del año, entonces escaseaba el área verde cercano a la ciudad, y los pastores se veían obligados a alejarse mucho de su pueblo para llevar
a comer a sus ovejas. Y entonces no les daba tiempo del final del día regresar a casa a tiempo. Entonces improvisaban en el campo, improvisaban un redil. Y entonces empezaban con piedras o con ramas a hacer las paredes, diríamos, del redil. Pero no había con qué hacer una puerta sólida que pudiera detener a las ovejas de entrar o de salir. Entonces lo que hacía el pastor era que se acostaba en la puerta. La puerta era el pastor. Ya empezamos a entender mejor qué es lo que está haciendo Jesús. O sea, se pone Jesús en la puerta. Bueno, los pastores en la puerta, ellos son la puerta, aunque están en la puerta, pero ellos son la puerta porque la oveja para entrar o salir tendría que pasar por encima del pastor, de la puerta. ¿Me doy a entender? Esto es lo que está diciendo Jesús. Y entonces Él dice, ¿sabes qué? Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el que estoy ahí en la entrada y en la salida de ese redil para evitar o permitir que entren y salgan quien debe y quien no debe entrar o salir. ¿Te das cuenta? Lo práctico, nosotros tenemos que recibir yo tuve que leer y estudiar para poder comprender mejor, pero ellos, sí, ya sé de qué estás hablando, Jesús, ya entendí, ya entendí, no eres portero, eres puerta. Jesús no es el portero, mi hermano, porque en muchas ocasiones, perdón por la pastilla, en muchas ocasiones nos acercamos a Jesús como si fuera el portero. Jesús, abre la puerta. No es tu portero, no es tu chofer, no es tu sirviente. Es la puerta. Y sobre su cuerpo tienes que pasar. Y sobre su cuerpo tendrás que salir. ¿Te das cuenta? Aquí casi podríamos quedarnos fascinados con esto, irnos tranquilos, pero aún hay más. Aún hay más. Ahora, al final de cuentas, regresemos al concepto de puerta. Una vez que explicamos lo que quiere decir Jesús. ¿Para qué sirve una puerta? Pues para cerrar y para abrir. Una puerta detiene la entrada de algo que está afuera, pero también una puerta puede permitir la salida de algo que ya está dentro, ¿verdad que sí? Y dice el versículo 9, Juan 10:9, yo soy la puerta. Y mira la primera afirmación, vamos estudiando esta afirmación completa de Jesús. Pero lo primero que dice, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Al pasar por Jesús, que es la puerta, tenemos acceso a la salvación tú y yo. Ahora a lo mejor dirías, bueno, ¿salvación? ¿Salvos de qué? Ay, pastor, como los fariseos le decían a los líderes, nosotros no necesitamos libertad, no tenemos quien nos esté esclavizando. También podrías decir, ¿salvo de qué? Si estoy sano y salvo. Y entonces nos tenemos que ir lógicamente a la descripción que hace la Biblia de nuestra condición sin Cristo. Váyase a Efesios, ahorita regresamos a Juan, Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, 1 en adelante. Creo que en muchas ocasiones, sobre todo los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos sido tan bendecidos que se nos olvida qué tan bendecidos hemos sido. Y nos volvemos sanamente ingratos. Y digo sanamente para que no crea que lo estoy insultando. Pero nos volvemos ingratos, malagradecidos. Damos por sentado la salvación. Somos salvos. Y así, pues soy salvo. ¿Eres cristiano? Ajá. Es más, algunos ni siquiera quieren decirle a los demás que son cristianos. Pero mira lo que nos describe Pablo en Efesios con respecto a la salvación, ¿sí? Y dice, Él, hablando lógicamente de Dios, Él os dio vida a vosotros. O sea, para que no te quede, te está hablando a ti. Dios te dio vida a ti, me dio vida a mí. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mi hermano, sin Cristo eras un zombie. Muerto viviente. Estabas vivo pero muerto, estabas muerto pero vivo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. Esos delitos y pecados, dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, mire, al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y ese pero me encanta, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, que por gracia somos salvos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Tú y yo no merecíamos, y nadie merece, que Jesús sea la puerta de las ovejas, la puerta de entrada para la salvación. Pero Él ha decidido hacerlo. Y Él no es el portero, Él es la puerta. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos camino al infierno, esclavos del pecado. Mi hermano, si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esta tarde, tú vas derechito al infierno. Siento decirlo, pero tengo que ser claro. Puedes resolverlo ahorita en un instante, con solo poner tu fe en Cristo Jesús, entrar por la puerta de Jesús, y entonces recibirás la salvación, la vida eterna, y además dejarás de estar siendo esclavo del pecado. Esto dice la Biblia, ¿sí? Nos dice Colosenses 1:13, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vea nada más. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pasaste por esta puerta, estabas en el reino de las tinieblas, pasaste por la puerta como Dios quería, y acá ahora estás en el reino de Dios, el reino de la luz, el reino del Todopoderoso. Ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque pasaste por la puerta de las ovejas, la puerta que es Jesús, el buen pastor. Dice versículo 14 en Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta? Increíble. A través de Jesús, mis hermanos, la puerta se puede abrir, pero lo que me llama mucho la atención es que en cada uno de nosotros esa puerta puede cerrarse detrás de nosotros, dejando nuestra vida pasada de pecado, de dolor, de culpa, de sufrimiento afuera. Él puede hacerlo en un instante. La mayor necesidad que tenemos todos los seres humanos es precisamente del perdón de nuestros pecados, de una relación con Dios. Platicaba el viernes con un varón y venía a nuestra mente aquel científico francés Blaise Pascal, que afirmó y dijo: el hombre tiene un gran vacío que nadie puede llenar, porque ese vacío tiene la forma de Dios. La forma de Dios. Nuestra mayor necesidad es que ese vacío lo llene Dios. Ser perdonados, aceptados, la culpa removida en el nombre de Jesús. Pero es a través de Jesús. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Y entonces precisamente lo afirma, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Creo que nosotros tenemos que llegar a este punto. Se nos ha olvidado que éramos los peores pecadores, y a pesar de eso, de todas maneras, Cristo nos dio la vida, nos dio el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él es la puerta por la cual podemos entrar en la salvación. Si entras por la puerta que es Jesús, serás salvo. Él mismo lo está diciendo. Pero tenemos que llegar a este punto de reconocer, como el mismo Jesucristo decía en Marcos 2:17, dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y entonces Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La puerta se nos abrió, estaba disponible en Jesús, siendo lo que éramos. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, de todas maneras Cristo murió por nosotros. Eras lo que eras, hayas sido lo que hayas sido, y es más, hayas ahorita hecho lo que hayas hecho, Cristo murió por ti. Por eso es el amor de Dios. Pero tienes que entrar por la puerta de las ovejas, que es Jesús. No puedes pasar, no puedes entrar al redil de Dios, al redil del cielo, a menos que pases por la puerta, no por el portero. No tiene que abrirte nadie. Aquí no está San Pedro con las llaves. Es Jesús el único que puede abrirte el camino
de la puerta al cielo y entrar a la vida eterna. Esto es una realidad que no podemos perder de vista. Tenemos la vida eterna. Dice Juan 14:6, con toda claridad Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que comprender, los que ya somos salvos, darnos cuenta que increíble. El camino verdadero lo tomé, la puerta correcta. Hagan de cuenta que tenía varias puertas, como así que escoge cuál puerta quieres. Escogimos la puerta correcta, la puerta de Jesús, y entramos al cielo, entramos a la vida eterna. ¡Qué increíble! Bendito sea el Señor. Y si tú no has entrado por esa puerta, es la única puerta que tienes que atravesar para llegar al cielo. Es lo que está Jesucristo diciendo. Porque como dijimos el domingo pasado, no es cierto que todos los caminos llevan a Dios. No es cierto que todas las religiones, ¿qué importa cuál religión? No es cierto. Solo Jesús. Ni siquiera esta religión, ninguna religión te lleva al cielo. Solo Jesús, y solo a través de pasar por la puerta de las ovejas, que es Jesús, tú y yo podemos entonces tener la vida eterna. Ese es el concepto del verdadero cristianismo, no de la religión. La religión trata de establecer los métodos, las formas, las maneras nuestras, humanas, de llegar a Dios. Pero el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, fuera de religión, es un método único, exclusivo, que Dios dejó para que tú y yo podamos llegar a Él: Jesucristo, la puerta de las ovejas, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios más que a través de Él. Esto es impresionante y no debemos perderlo de vista. Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan 10, versículo 27. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. ¿Cómo podremos distinguir la voz de Dios? ¿Cómo podremos distinguir la voz de Jesús? ¿Cómo? ¿Te has dado cuenta lo impresionante? Que aquí podríamos estar, no sé, todos los que estamos, vamos haciendo un caso hipotético, pero que muy probable puede darse. Imagínense que aquí está una mamá que tiene un bebé recién nacido, sí, como aquí está Claudita, ¿no? Con la bebita. Y de repente podrán llorar varias criaturas, pero esa mamá va a poder distinguir cuál es el llanto de su propia hija o hijo, ¿verdad que sí? Y es esa relación cercana que tengamos con Jesús, que entonces tú y yo podemos distinguir cuál es la voz de Jesús y cuál no es. Porque vivimos en un mundo en donde hay mucho engaño, mucha mentira. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mire qué bonito. Es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Tú oyes su voz, Él te conoce. Mi hermano, ¿sabe qué me sorprende? Si Dios conoce a las estrellas cada una por su nombre, imagina, te conoce a ti. Sí, también eso sabe de ti, todo sabe de ti. Ni creas, o sea, nos engañarás a todos, pero a Él no lo engañas. Él te conoce, Él te creó. Y entonces dice: y me siguen. Y el resultado dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y luego mire esta afirmación: nadie las arrebatará de mi mano. Oye, esto es una promesa increíble de parte de Jesús. Nos da la vida eterna, pero mire la promesa: nadie podrá arrebatarte de su mano. Pero para eso tienes que entrar por la puerta. Siento decirlo. Ahora, este concepto de protección a mí me sorprende, porque no solo me da la vida eterna, no solo me da la salvación, no solo me da la entrada al cielo, sino precisamente me da protección. Nadie me va a arrebatar de su mano. ¿Sabe lo que esto significa? Oye, no es como para salir corriendo si no tienes a Cristo en tu corazón, decir: ¿cómo le hago para recibir a Jesús? Porque yo quiero estar en las manos de Dios, en las manos de Jesús, y que nadie me arrebate de ahí. ¿Tú no quisieras eso? Pues los que tenemos a Cristo estamos experimentando eso. Podremos tener problemas, podremos tener dificultades, dolores, podremos tener caídas, equivocaciones, pero nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Jesús. Nadie. Afuera en la vida diaria corremos muchos riesgos, pero al entrar por la puerta que es Jesús, estamos en sus manos, estamos bajo su cuidado. Esto es increíble, no podemos perder de vista.
Y sigamos enfatizando o enfocándonos mucho en el caso de los pastores, para comprender todavía más otros aspectos de la afirmación de Jesús en Juan 17, 19. El mayor peligro para las ovejas en aquel entonces eran los lobos y los rateros, los ladrones. Ese era el mayor peligro. Pero en el aprisco estaban seguras, estaban protegidas, podían dormir tranquilas. Me recuerda el salmo que desde niño mis padres me enseñaron y yo le enseñaba a mis hijos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Estoy en el redil del Todopoderoso y el único que está en la puerta es Jesús, y Él decide quién entra y quién sale. Y no solo quién, sino qué cosa entra a mi vida, porque Él está a la puerta de mi corazón. Y puede estar en el tuyo, si no es que ya está en la mayoría de todos los que estamos aquí, porque hemos decidido recibir a Jesús. Afuera, las ovejas estaban expuestas a los peligros de la noche. Por eso Jesús dijo en el versículo 10 ahorita que vimos, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Ese es el ladrón, tengan cuidado con él. Pero yo he venido para que tengas vida y además para que la tengas en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando entras a través de mi puerta, cuando tú entras a mi redil por mi puerta, que soy yo, nadie te podrá arrebatar de mi mano, dice Jesús. Tenemos que llegar a este punto, porque esto nos puede fortalecer para enfrentar lo que sea. Jesús es la puerta, y cuando tú y yo entramos, no solo somos salvos de la muerte espiritual, no solo tenemos la vida eterna, también quedamos protegidos de los peligros, de los ataques, de las tentaciones, inclusive de los pecados de nuestro diario vivir. Nadie podrá arrebatarnos de su mano. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque esto nos debería hacer cristianos temerarios, temerosos, agresivos. Como decía tu marido, temerario, ¿verdad? Agresivos deberíamos ser, espiritualmente hablando. A través de Cristo, nuestra vida pasada de pecado, de culpa, de dolor queda afuera, y nosotros estamos protegidos adentro del redil del Todopoderoso. Porque tenemos que comprender que una puerta no solo también permite la entrada, que nos permitió la entrada a nosotros, sino también una puerta restringe la salida, pero también restringe que no entre lo que no debe entrar. Tenemos puertas en nuestras casas. ¿Para qué tienes puerta en tu casa? Porque no quieres que entre. No pones la puerta: yo pongo puerta para poder entrar libremente a mi casa. No, pones una puerta porque no quieres que entre lo que no quieres que entre. Entonces le pones la puerta y le pones como 20, 30 trancas, ¿verdad? Y rejas y alarmas y cercas electrificadas y cocodrilos alrededor, porque no quieres que entre ciertas cosas. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él impide la entrada de todo aquello que Él no quiere que entre, pero nos garantiza su presencia en medio de nuestros problemas. Como cristianos, unos más que otros, pero agobiados por la culpa, sintiéndose fracasados, rechazados por Dios, pensando que son no merecedores del perdón de Dios. Pero Jesús es la puerta, y si entraste por la puerta de las ovejas, tienes la salvación. Es lo que Él está afirmando. Como dice el Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No las deje entrar, no las deje entrar. Podemos tú y yo cerrar la puerta de nuestro pecado, de nuestro pasado. Ahora, posiblemente, a lo mejor no estás experimentando dolor por la culpa, pero a lo mejor estás pasando por algún problema, una mala decisión que tomaste, o que tengas que tomar una decisión. A lo mejor estás experimentando un fracaso matrimonial y necesitas cerrar la puerta. Posiblemente la muerte de un ser querido, y hay un vacío aquí que no te deja vivir libremente. Otros llegan al grado de, aún como cristianos, a preguntarse: ¿acaso le importaré yo a Dios? Cierra esa puerta. A lo mejor estás culpando a Dios, vives en amargura. Necesitas venir a Jesús y dejar que Él cierre la puerta de tu pasado. Entra por la puerta que es Jesús, y Él cierra la puerta de tu pecado, de tu pasado. Nunca más se recordará de aquello que has cometido. Pero vayamos a una segunda afirmación que Jesucristo hace en este versículo de Juan 10:9.
donde nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿verdad? Número 1. Número 2, entrará y saldrá. Mis hermanos, el redil de Dios no es una prisión. Hay mucha gente que así lo ve. No, es que si yo recibo a Cristo, y entonces quiere decir que ya no voy a poder fumar, ya no puedo ir con mis amigos. Mira, mi hermano, el entrar al redil de Dios a través de la puerta de Jesucristo no es esclavitud, no es una prisión, es protección, es cuidado, protección. Las ovejas, regresando al caso de las ovejas, al amanecer salían a pastar, salían a comer, estaban expuestas a peligro, pero tenían un buen pastor que, como ellas habían entrado a ese redil por la única puerta válida, tenían acceso a la protección de Dios en todo lo que hicieran. Había una libertad de la oveja para entrar y salir. Tú y yo tenemos libertad en Cristo. Él mismo dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres en Cristo, podemos entrar y salir. No me refiero de pecar y no pecar, me refiero, podemos movernos, salir a la vida, venir a la iglesia, salir, ir a casa, ir a trabajar, ir a pasear, ir a comer, ir a divertirnos, lo que sea, no sé, estudiar, lo que tenga que hacerse con toda libertad, porque sabemos que Cristo está interviniendo. Nos ha llamado a libertad y nos dice: estad en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dijo Pablo a Gálatas capítulo 5 versículo 1. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesús es la verdad, es la puerta, y al entrar por la puerta experimentaremos una verdadera libertad, libres del pecado, sabiendo, como dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es libertad. Eso es una verdadera libertad, no libertinaje, es una verdadera libertad. Pero aún hay más, aún hay más. Este versículo, Juan 19, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, número 1, será salvo. Número 2, entrará y saldrá, ¿verdad? Libertad. Número 3, hallará pastos. Y esto nos habla de provisión y protección, ¿verdad que sí? Dentro del redil tenemos protección, pero tenemos la libertad para salir y entrar, siempre protegidos por el pastor, por el buen pastor. Pero también tenemos provisión. Provisión. Y cuando vemos a Jesús como buen pastor y las ovejas y los pastos, viene a nuestra mente Salmo 23. Jehová es mi pastor. Te pregunto, ¿es Jehová tu pastor? ¿El gran yo soy es tu pastor? ¿El Jesús, Hijo de Dios, que es Dios mismo, es tu pastor? Nada me faltará. Y dice: en lugares de delicados pastos me hará yacer. No hierba dura de así que a veces he tratado de comer. El otro día quise comer unos espárragos, estaban mal cocinados, nunca me lo pude comer. ¿No le ha pasado? Dice: no me gustan los espárragos, dice. Pero lugares de delicados pastos, y uno, mire, me hará descansar. ¿Cómo liga la provisión, la protección, el descanso? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese es el buen pastor, ese es la puerta de las ovejas. Y si tú entras, Él te va a llevar a estos pastos verdes. En medio de las dificultades, ustedes lean en casa el resto del Salmo 23, porque lógicamente también habla de esta realidad. Pero no necesitamos nada aparte de Dios. Dios es nuestra provisión completa, perfecta. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos y Él lo provee. No necesitamos otra cosa. Concluyamos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos abrir la puerta para abrir y entrar a una nueva vida, a la vida abundante. Todos necesitamos. A lo mejor la mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos hecho. Jesús es la puerta para entrar a una relación profunda, confiable, personal con Dios. Y si ya lo has hecho, me gozo contigo. Pero si no, yo te llevaría a exhortarte: no pospongas
A veces hay personas que dicen, no, es que yo no le dije no a Jesús, tampoco le digo que sí, pero no le digo no. Jesús dice, el que no está conmigo está en mi contra, y el que conmigo no recoge desparrama. Con Jesús no hay medias tintas, estás con Él o estás en su contra, no hay más. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿estás con Jesús? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo amado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, mire qué fácil, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No puedes mantenerte al margen. Y te diría, ¿crees en Jesús? Ven a Jesús, entra por esa puerta. Entra por esa puerta. Es Jesús el que está ofreciendo la salvación. Y en esta tarde, si tú aquí no estás y no tienes a Cristo en tu corazón y quieres dar este paso de fe, ahorita yo te invito a que levantes tu mano. Yo quiero orar contigo, que tú digas, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero que Él sea mi pastor, yo quiero que Él sea la puerta para que yo entre a la vida eterna, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero la salvación, quiero la vida eterna. Levanta tu mano, solo quiero orar contigo. Es todo lo que quiero hacer. No lo pospongas. En el momento de la indefinición estás, Dios te bendiga, claro que sí, Dios le bendiga. No tenga temor, no tenga vergüenza. Este es el momento. Hay que recibir a Jesús. Hay que recibir a Jesús. ¿Alguien más? No desaproveche la invitación que Dios nos está haciendo en esta tarde. Aquí póngase, no, estamos bien, no se preocupe, todavía hay tiempo. ¿Por qué no sale de aquí con la certeza de que tiene a Cristo en su corazón? Miren, nada más los niños nos ponen el ejemplo. Ándele. Dios no le ruega, yo sí. O a lo mejor al revés, Dios le ruega y yo no. Vamos a platicar con Dios. Cierren sus ojitos y les invito a que repitan conmigo en voz alta. Diga, mi Dios, en esta tarde, delante de ti, confieso que yo creo en Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Ven, Jesús, a mi vida. Te recibo como Señor, como Salvador de mi vida. Te doy gracias, Dios, por la vida eterna que ahora me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Si quieren ir con el hermano, les va a dar una Biblia, un Nuevo Testamento para que empiecen a leer. Pasen para allá, con toda confianza, no se preocupe. Ahorita regresan para acá. Increíble, gracias a Dios por esas criaturas. Y mis hermanos, termino con un pasaje. Una puerta de nada sirve si no la abres y pasas por ella. Esta puerta no sirve de nada. Esta puerta es un adorno y no sirve para entrar y para salir. Si la muevo se va a caer. No tiene un bastidor, no tiene bisagras puestas, no está funcionando. De nada sirve. Ahí está, no el portero, está Jesús, la puerta del redil, pero tú y yo tenemos que pasar por esa puerta. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y terminamos. Así que, hermanos, nos está hablando a ti y a mí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿De dónde viene esa libertad? Por la sangre de Jesucristo. Y luego mire, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mi hermano, cualquiera que sea tu necesidad el día de hoy, al entrar por la puerta de Jesús, entraste una vez para recibirle como Jesús, como tu Salvador, pero ahora entra
por la puerta que es Jesús, para tu provisión, para tu protección, para la respuesta a la necesidad que estás experimentando en esta tarde. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. No sé qué estés experimentando el día de hoy. Para Dios no hay nada difícil, nada complicado. Eso que estás pasando, para Dios no tiene dificultad. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, le digas: Dios, necesito que me abras esta puerta hacia adelante y la cierres para que las consecuencias no vengan. Líbrame de mi pasado. Líbrame de aquello que me tiene atado. Necesito de tu protección. Necesito de tu provisión. Necesito de ti. Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por este tiempo, por tu palabra que nos muestra tu amor, tu paciencia, y nos muestra otra característica más de nuestro amado Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestro pastor, un buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén.